Te cuento, estimada Sandra, que vamos a dar inicio con las ponencias este día. Para eso vamos a estar hablando un poco sobre la realidad virtual. ¿Qué se te viene a la mente? Pues yo me imagino que es una experiencia totalmente fuera de lo normal, una experiencia en la que nosotros podemos, no sé, viajar a través del mundo, podemos también, no sé, ir también a nuestros antepasados para conocer la historia, para conocer países que quizás nosotros no vamos a poder viajar. No sé, Reinaldo, ¿y vos qué te imaginas también? Bueno, ¿Qué harías ¿qué con esa harías? tecnología? Bueno, primero hablemos un poquito de la realidad virtual. Es una experiencia inmersiva, ¿verdad? La cual nos permite, como tú decías, poder vivir diferentes épocas, momentos, tiempos, ¿verdad? Que quizás en la actualidad es una innovación a través de esta realidad virtual el poder disfrutar y conocerla, ¿verdad? Como parte de nuestra memoria histórica. Así es, Reinaldo, y también qué importante poder utilizar esta herramienta con nuestros estudiantes, que ellos puedan experimentar también lo que nosotros estamos conversando, que si les estamos hablando sobre los mayas, que ellos puedan y conocer esta parte también de cultura a través de la herramienta de realidad virtual. Así es, y para nosotros como Fusalmo es una herramienta sumamente importante, ya que es parte de nuestras asignaturas que brindamos a cada uno de nuestros niños. Este día vamos a tener un invitado especial que nos va a estar hablando sobre la importancia de la realidad virtual. Su nombre es Eduardo Bastidas. Él es gerente de BR Latam, a quien agradecemos por su constancia y apoyo y acompañamiento, y le damos la bienvenida con la ponencia Realidad Virtual Aplicada a la Educación. Vamos a presentar una pequeña biografía sobre nuestro querido invitado. Así es, Reinaldo. Eduardo Bastidas es ingeniero de producción y tiene una maestría en mercadeo y una extensa trayectoria en el campo de la realidad virtual. Con más de 3 años en la experiencia en esa tecnología, se ha convertido en un experto en la integración de realidad virtual como una herramienta educativa y formativa. Actualmente ocupa el cargo de gerente general en BR Latam, donde ha liderado e implementado proyectos innovadores en diversos sectores. Con su apoyo, la empresa ha desarrollado y ejecutado iniciativas educativas. Con su apoyo, la empresa ha desarrollado diferentes iniciativas educativas en el área de la salud, la seguridad, la educación pública. Así que vamos a prestar atención a la ponencia Realidad Virtual aplicada a la educación. Hola, ¿qué tal? Un placer saludarlos a todos. Tengo un momentico, tengo algo de feedback. Ok, perfecto, ahora sí. Bueno, un placer saludarlos a todos. Bueno, mi nombre es Eduardo Bastidas. Muchísimas gracias por tan buena presentación que recibo hoy del equipo de Fusalmo. Y bueno, antes de empezar, quiero comentarles que estoy muy emocionado de poder estar aquí hoy acompañando este magnífico evento que ya Fusalmo viene realizando por varios años y que deseo de todo corazón que sean muchísimos años más, no solo con este evento, sino con todas las actividades que hacen en pro de la niñez y la juventud salvadoreña. Dicho esto, quiero empezar a compartir la presentación que preparé para ustedes el día de hoy, si el equipo técnico puede ayudarme. Perfecto. Ahora la tenemos. Bueno, hoy voy a hablarles un poco de la realidad virtual, de cómo puede impactar en la educación, no solo a un nivel específico de escolaridad, sino en todos los niveles, incluso al momento de llegar a nuestra vida profesional. Espero que sea de mucho interés para ustedes y que puedan encontrar a partir de esta presentación nuevas ideas, valor, o irse con una idea clara de cómo la realidad virtual puede generar este tipo de impacto. Pues para empezar, creo que hay que hablar un poco de lo que nos compete el día de hoy, que es el tema educativo. Pensemos en cómo ha sido la evolución de la educación, principalmente
en los últimos años. En el punto número 1 tenemos este salón, esta aula de clases tradicional en la que teníamos un docente con una pizarra y unos alumnos que prestaban atención a una clase magistral. Probablemente, así es como muchos de los que estamos presentes en este evento el día de hoy, pues tuvimos nuestra interacción con la escuela. En segundo lugar, ya empieza a haber una migración en el mundo, o más que una migración, una integración de la tecnología, en donde utilizamos todos esos recursos nuevos y esos inventos para integrarlos y mejorar la calidad de la educación. Antes solo lo veíamos en nuestras casas, cuando nos enviaban a hacer una tarea, a lo mejor podíamos tener acceso a un recurso digital en el cual apoyarnos para llevar a cabo nuestra investigación. Para el punto 2, se empieza a integrar esta tecnología en el aula de clases. Y ahora vemos que algunos alumnos tienen la oportunidad de usar computadoras o tablets para llevar a cabo diferentes actividades dentro del aula de clases. De hecho, podemos ver muchos programas de equipamiento de uso de computadoras a estudiantes de todas las naciones, como sucedió en El Salvador, pero también ha sucedido en Chile, en Perú, por nombrar algunos. Y el punto 3 es muy importante porque a lo mejor fue un cambio que no buscábamos en el momento, pero bueno, toda la situación que vivimos a partir del 2020 con la pandemia obligó al sector educativo a reinventarse, formando lo que llamábamos la educación en casa o el homeschooling. Que este término se refiere a que debido a que no podíamos estar por nuestra propia seguridad en un mismo espacio físico, pues a través de herramientas digitales, en este caso computadoras, podíamos ver a un docente a través de una computadora, los alumnos en un espacio seguro en sus hogares, conectarse a su clase y tener esa misma interacción que teníamos en el punto 1, pero a través de una computadora. Pero ahora yo les planteo la primera pregunta de mi ponencia. ¿Qué pasaría si yo les dijera que podemos tener presencia en un mismo espacio, como lo hacíamos en el punto 1, donde el docente se comunica con nosotros y nosotros podemos levantar nuestra mano para responder a una pregunta, sin tener que estar en el mismo espacio físico, sino compartiendo un mismo espacio virtual? Ya les voy a contar un poco de cómo funciona esto y aquí entramos en el tema de la realidad virtual en la educación. Para empezar, hablemos un poco de qué es la realidad virtual y así para todos aquellos que a lo mejor no tengan un concepto claro puedan entenderlo de forma sencilla. La realidad virtual no es más que un entorno de escenas y objetos que mediante programación y diseño 3D, un equipo de diseñadores realiza y le da apariencia real, pero aún más nos da la sensación de estar inmersos en esos escenarios virtuales. ¿Cómo lo logramos? A través de un lente de realidad virtual. Entonces aquí yo les planteo, imagínense estar en una escena 3D, digamos que queremos ir al lago de Coatepeque, por ponerles un ejemplo. Imagínense que desde la comodidad de su salón de clases, ustedes con ponerse un lente de realidad virtual estén en el lago de Coatepeque. Pero no solo eso, imagínense que hace calor y que quieren una botella de agua. Imagínense poder con su mano tomar ese objeto, esa botella de agua que está ahí frente a nosotros, poder sencillamente estirar y tomarla con la mano. Eso es lo que nos permite la realidad virtual. Además, estas escenas, y lo voy a explicar un poco en la siguiente lámina, pueden ser colaborativas. Y aquí viene el siguiente concepto que quiero explicarles para el día de hoy. ¿Qué es el metaverso? El metaverso es un entorno multiusuario
que fusiona la realidad física con la virtualidad y permite interacciones multisensoriales con entornos, objetos y personas. Si se fijan en la imagen que yo pongo en la lámina para la presentación del día de hoy, ustedes van a ver a varias caricaturas, por decirlo de alguna manera, sentados en una misma sala. Estas caricaturas son avatares que representan a cada uno de nosotros. Yo puedo hacer un avatar que tenga el pelo lo más parecido a mí, el mismo color de piel, que tenga las mismas facciones dentro por supuesto que de una biblioteca de opciones, y que se vista como yo para que tenga además una representación de mi personalidad. Entonces supongamos que yo estoy en Guatemala y que quiero dar una clase o una ponencia como la que estoy dando el día de hoy para un grupo de personas que están en El Salvador. Cada uno podría ponerse un lente de realidad virtual y asistir a una sala auditorio dentro de la virtualidad. En ese entonces me verían a mí no solo a través de la pantalla, sino a través de un avatar virtual con el que podemos interactuar, escucharnos, saludarnos, darnos la mano, básicamente replicando la experiencia de tener estas cosas, este tipo de situaciones presenciales en un mismo, en un escenario virtual, respetando las barreras geográficas que suelen ser un gran impedimento a la hora de hacer este tipo o de coordinar este tipo de eventos. Entonces tenemos la realidad virtual como la escena inmersiva y el metaverso como la extensión de la realidad que nos permite compartir esas escenas entre diferentes personas en un mismo espacio. Ahora, yo creo que es importante, sin adentrar demasiado en una clase de historia, entrar un poco en cuál ha sido la evolución que hoy nos lleva a tener realidad virtual y simulaciones virtuales. Yo les voy a hablar, aquí tenemos, en la lámina pueden ver un poco de toda la historia, pero yo quisiera conversar con ustedes y compartir con todos los que hoy me escuchan sobre 3 ejemplos puntuales. El primero lo pueden ver arriba a la izquierda. Es el primer simulador de vuelo mecánico. El simulador de vuelo es la primera etapa, digamos, de la simulación que se conoce en la época moderna. Básicamente pueden ver al piloto cómo entraba en un avión con una máquina que con unos resortes generaba toda una cantidad de movimientos para simular la experiencia de estar volando un avión. Adicionalmente tenía los mandos y los controles igual, disculpen, a lo que ya ellos conocían de un avión real. Luego de eso, pasan casi 25 años para que se invente el sensorama. ¿Qué era el sensorama? Para esta época el teatro era una experiencia, digamos, un poco prohibitiva. ¿Cuántas personas podían ir hasta el teatro, pagar o costear el precio de la entrada para poder presenciar una obra? El sensorama lo que buscaba era que una persona pudiera tener una máquina en cualquier lugar, en un comercio, donde pudiera con monedas pagar, y si vemos a la persona a nuestra derecha, es una cámara o una pantalla inmersiva porque trata de quitarnos todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Entonces era la forma más realista para la época de vivir el teatro de una manera virtual. Y luego me parece muy interesante hablar de que 8 años después sale lo que yo considero el experimento más cercano a la realidad virtual que conocemos hoy, que eran los teleglasses. Básicamente eran unos lentes televisor, que son la imagen que tenemos abajo. Ustedes pueden ver cómo hay un dispositivo bastante parecido al lente de realidad virtual moderno que ya hoy conocemos, y básicamente eran 2 lentes planos que transmitían la misma imagen de la televisión.
Basta decir, solo para conocimiento general, que este invento a lo mejor fue muy avanzado para su época y además las dificultades tecnológicas y las limitaciones que existían para el momento desencadenaron en que este producto fracasara muy rápido en el mercado. Ok, dicho esto, y les comparto, hago un paréntesis para compartirles que cualquier duda que ustedes puedan tener, tenemos un chat aquí digamos, en nuestra virtual party para que cada uno pueda hacerla y a la medida que tenga oportunidad les iré contestando. Ahora que ya vimos algo de historia de la realidad virtual y la simulación, ¿por qué no nos vamos un poco a la actualidad? A lo mejor ustedes conocen alguna de estas aplicaciones, a lo mejor o algunas otras no, pero yo lo primero que quiero para entrar en materia educativa es que ustedes tengan la imagen completa de hasta dónde llega la realidad virtual hoy en día y cuáles son los impactos positivos que puede traer para nuestra sociedad relacionado evidentemente al tema de formación y de educación. ¿Cuál es el primer simulador que nosotros conocemos? Es el simulador de vuelo, como lo vimos un poco en la historia. Fíjense cómo ha migrado este simulador de vuelo con respecto al de 1929. Este ya no solo hace todo el movimiento que hace el avión, sino que dentro de esa cápsula hay una pantalla inmersiva que simula la imagen en 360 de estar volando. Entonces, si yo giro mi mirada a la izquierda o a la derecha, voy a ver el cielo, puedo ver los pájaros pasar, y esto me va a permitir que mi entrenamiento sea la sensación más realista. Vamos a ver un poco cómo se ve desde dentro. Aquí se sienta el piloto, pueden ver que en todas las ventanas se ve la misma pista de aterrizaje de forma continua y que eso les permite practicar. ¿Cuál es el primer énfasis con respecto a la simulación? Ustedes se imaginan, y sé que a lo mejor no lo podemos conversar durante la presentación, pero quiero que ustedes, cada uno, desde donde se encuentren, se hagan esta pregunta. Si todos los pilotos tuviesen que hacer su entrenamiento y aprender a volar aviones, utilizando aviones de verdad, ¿ustedes sentirían más o menos confianza a la hora de tener que tomar un vuelo de avión? Yo voy a asumir, como no me pueden responder, o voy a responder por mí, que sería mucho menos, porque empezarían las preguntas de cuánto entrenamiento, cuántas horas de vuelo tiene este piloto, y además pasa algo, que es, en el entrenamiento o en la formación muchas veces nos preparamos para cosas que esperamos que nunca sucedan. Entonces, si el piloto entrena en situaciones reales de vuelo, cuando se presente una de esas oportunidades, él no va a haber podido replicarla, por lo tanto, puede que no sepa cuál es la mejor forma de actuar. Entonces, yo me siento más seguro sabiendo que hay simuladores de vuelo donde practican una infinidad de horas todos los pilotos antes de poder manejar un avión real en el que vamos los pasajeros. Hablemos de algunas otras aplicaciones. Para entrar en aplicaciones, yo creo que ya con este ejemplo del simulador podemos hablar un poco de los beneficios. Yo no los quiero aburrir hablándole de estos 8 beneficios que yo tengo en esta lámina, solo quiero que ustedes tengan la oportunidad de verlos. Pero yo voy a resumir lo que les comentaba con respecto al simulador de vuelo, con 3 o 4 de estos beneficios. El primer beneficio que yo les quiero comentar es tener experiencia práctica. Y esto pasa en todas las áreas. Por ejemplo, digamos que yo soy doctor. Si la primera vez que yo debo operar, debo hacerlo en un paciente real, pues yo puedo haber tenido mucha teoría de por medio, pero en el momento de experiencia práctica no la tengo y es posible que me haga falta a la hora de realizar un procedimiento.
En segundo lugar, la repetición. En todos los sistemas de aprendizaje tradicional, nosotros tenemos una oportunidad limitada de veces en las que podemos llevar a cabo diferentes actividades, por decirlo de alguna manera. La realidad virtual nos permite repetición continua. Es decir, yo puedo reiniciar un escenario una y otra y otra y otra vez e irle haciendo cambios para que no sea repetitivo, de manera de que yo tenga las herramientas necesarias para atender cualquier situación real que se me presente. La tercera que quiero comentarles es la disminución de riesgos, que de verdad es muy, muy importante, porque no es lo mismo un oficial que le toque salir con su arma de reglamento desde el día 1 y lo preparado que va a estar y lo letal que es su arma versus un entrenamiento previo. No es lo mismo un doctor operando después de salir de la universidad que tener toda la oportunidad de practicar. No es lo mismo, como les decía, para un piloto volar un avión con pasajeros la primera vez que tener la oportunidad de formarse bien de manera práctica antes de llevarlo al campo. Y por último, tenemos un tema de disminución de costo, porque ustedes dirán, bueno, pero es que los policías tienen centros de tiro, los médicos tienen prácticas con maniquíes físicos y con cadáveres, etcétera. Pero la verdad es que estos son procedimientos limitados y costosos. La realidad virtual nos ha dado la oportunidad de tener una herramienta de entrenamiento mucho más económica y escalable a la hora de hablar de entrenamientos. Para continuar con esto y resaltando estos 4 elementos, quiero mostrarles las otras aplicaciones que les comentaba. Los policías practican y se someten a situaciones de estrés reales, donde, pues, por ejemplo, pueden entrar a una casa y tenemos diferentes amenazas, pero en vez de hacerlo con un armamento real, hay armas que se adaptan a la realidad virtual, que no tienen balas, sino sensores, y que les permiten llevar a cabo entrenamientos para que en el momento que salgan a la calle se sientan mejor preparados, más confiados y en mejor conocimiento del armamento cuando les toca atender una situación real. Luego lo tenemos en la construcción. Es muy común en los países desarrollados que a las empresas de construcción, antes de otorgarle maquinaria pesada a los operadores, los lleven a escenarios de realidad virtual muy realistas en donde deben operar la máquina por completo con todas sus palancas, digamos, para mover la pala de algún tipo de maquinaria pesada. Y una vez que de esta manera constatan que tienen los conocimientos, se les pasa al campo laboral ya con maquinaria real. Luego tenemos centros de distribución donde entrenan a sus empleados para entender los procesos para los que fueron contratados. Por ejemplo, aquí vemos a alguien que está trayendo producto de almacén, empaquetándolo para envío y luego dejándolo en una línea de distribución. Aquí tenemos una empresa conocida, esto es de Walmart, que también está en El Salvador, sin embargo, esto es de Estados Unidos. Ellos entrenan a sus empleados en situaciones críticas del negocio. Por ejemplo, lo que en Estados Unidos llaman el Black Friday, que es el día de más ventas en Estados Unidos año tras año. Entonces, a través de videos 360 mostrados en un lente de realidad virtual, le muestran a los empleados de cada tienda lo que puede suceder en un Black Friday, qué puede pasar, la gente se puede pelear, se quedan agotados los productos, hay que sacar oportunamente producto de almacén y los preparan para estas situaciones a través de la realidad virtual. Y por último, uno que ya más o menos había comentado, pero imagínense poder practicar en realidad virtual, diagnosticar pacientes, poder solicitar exámenes, a partir de esos exámenes detectar cuál es el problema y decidir cuál es el tratamiento en cuestión. Entonces, ustedes se preguntarán en este punto, Eduardo, ¿por qué nos está hablando de tantas aplicaciones profesionales y no hemos entrado en el tema de educación a nivel de escolaridad? Esto era solo digamos, una entrada al tema
de escolaridad, y la pregunta que quiero que se hagan es, si ya esto está tan utilizado en tantos sectores de la industria profesional, ¿por qué en menor medida está relacionado a la educación y a contribuir en la formación de los jóvenes? Entonces, dicho esto, ahora sí vamos a entrar en este tema de la realidad virtual como herramienta clave para mejorar los niveles de educación en edad de escolaridad. Lo primero es hablar del problema. Nosotros tenemos grandes problemas de educación, no solo en El Salvador o en Centroamérica, sino en todo Latinoamérica. Tenemos grandes problemas con la educación. 3 de 4 niños bajó de rendimiento en ciencias, matemáticas y lenguaje según la prueba PISA 2022. Adicionalmente, el 37% de los jóvenes en América Latina abandona la educación básica, es decir, que no llegan a tener un título de bachiller. La fuente de esto es UNESCO. Y por último, solo un 33% de las escuelas públicas en América Latina tiene acceso a Internet. Y este último dato es muy importante porque cuando yo les comentaba un poco sobre las aplicaciones de la realidad virtual a nivel profesional, les decía que en el primer mundo las empresas están haciendo esto, en el primer mundo las empresas están haciendo esto otro. Pues la realidad es que existe una brecha tecnológica entre el primer mundo y los países en vía de desarrollo en general. Ok, problemita técnico aquí, si me pueden compartir nuevamente la presentación, lo agradezco. Como les decía, tenemos una brecha tecnológica muy grande entre los países desarrollados y los países en vía de desarrollo, e incluso internamente dentro de los países en vías de desarrollo también existe una segunda brecha tecnológica entre el sector privado y el sector público. Que solo un 33% de las escuelas públicas en América Latina tengan acceso a Internet es un dato que imagino que a todos los que me escuchan en este momento les sonará preocupante, porque la verdad es que el Internet es una herramienta que hoy día utilizamos para casi todo lo que hacemos en nuestra vida. Entonces, imagínense al momento de que los jóvenes entren al campo laboral, la diferencia o la competencia desleal que ocurre entre estos estudiantes que sí han tenido acceso a Internet y a otras herramientas tecnológicas y aquellos niños o aquellos jóvenes de zonas vulnerables que todavía en el 2024 no tengan acceso frecuente a estas herramientas. Al final el mundo está migrando cada vez a una dinámica mucho más tecnológica y va a ser definitivamente una característica importante en la vida productiva de todos nuestros jóvenes, cómo es su manejo con la tecnología. ¿Cuál es la solución que nosotros planteamos? La incorporación de la realidad virtual para mejorar la calidad educativa, disminuir la deserción escolar y también cerrar esas brechas digitales de las que les comento. ¿De qué va todo esto? Pues en la educación, la realidad virtual también tiene beneficios claros, medidos y comprobados. Lo primero, los seres humanos en general aprendemos mejor con las cosas que vemos. Si alguien nos dice algo, podemos olvidarlo. Si leemos algo, podemos olvidarlo. Pero cuando nuestros ojos ven algo, es mucho más probable que lo recordemos a lo largo del tiempo. Entonces, tener un aprendizaje visual aumenta la experiencia inmersiva personal y mejora nuestra retención de contenido. En segundo lugar, permite aproximarse a contenidos imposibles en el aula tradicional. Nuestro host ponía un ejemplo increíble cuando hacían la presentación de esta ponencia y decía, imagínense hablarle a los jóvenes de los mayas y tener que mostrarle el libro y la pirámide y la historia, digamos que se puede hacer un poco tediosa para el joven. Entonces, bueno, yo les planteo otra solución.
¿por qué no los llevamos a las pirámides para que las conozcan en persona? Bueno, y hay unas limitaciones en las que no voy a ahondar, pero creo que son bastante claras. Entonces, ¿por qué no les permitimos ir a ver las pirámides y conocer de la historia y ver cómo vivían y cuáles eran sus costumbres sin salir del aula de clases? ¿O por qué no les proponemos aprender de la célula metiéndose dentro de una célula y viendo cómo funciona el núcleo, las mitocondrias, el aparato de Golgi, etcétera, y vemos de forma visual y divertida este contenido? El tercero, y va un poco relacionado al tema de deserción escolar, entre uno de muchos factores que conllevan a ese indicador, es que la realidad virtual mantiene a los alumnos motivados, porque al final es una forma de aprender interactiva y divertida. Y los jóvenes, cuando se divierten, se interesan más por las cosas. Al final, la realidad virtual tiene un componente de gamificación, digamos, o de juego, que los hace sentir a ellos como cuando juegan videojuegos y los mantiene muy motivados. Cuarto, fomenta el interés por las nuevas tendencias de la tecnología. Fíjense en esto, al final todas las tecnologías están ligadas. Si yo me relaciono con el uso del internet, voy a utilizar una computadora. Cuando me siento cómodo con la computadora, pues quiero aprender un poco sobre las tablets y soy mejor utilizando teléfonos, pues la realidad virtual nos va a ligar con programas de desarrollo de contenido, programas STEM y STEAM, y además con otras tecnologías emergentes, como poner un ejemplo, la inteligencia artificial. ¿Cuál es la idea de todo esto? Exponer a los estudiantes a condiciones educativas del primer mundo y que ellos tengan la oportunidad no solo de escuchar, sino de vivir lo que esos estudiantes de países desarrollados o de estudiantes del sector privado en países en vías de desarrollo puedan ellos también vivir esta experiencia. Por aquí tengo una pregunta que me hace Melvin Benítez. Saludos, Melvin. ¿Existen plataformas gratuitas para navegar con la realidad virtual? Existen unos productos que se llaman Cardboard, que venden, o sea, que te ofrecen, básicamente es una caja de cartón diseñada para que tú pongas tu teléfono en una posición y pongas contenido gratuito en internet que te permite, por cómo está hecho el lente, vivir una experiencia básicamente inmersiva como la ofrece la realidad virtual. Ahora, para poder ver contenido, por ejemplo, tú puedes tener herramientas gratuitas para hacer tu propio contenido inmersivo, pero siempre para poder visualizarlo vas a necesitar un lente de realidad virtual que sí tienen un costo asociado. Ok, ya hablamos de los beneficios. Les quiero contar un poco de nuestra experiencia, principalmente en educación. Nosotros trabajamos con diferentes soluciones de realidad virtual para diferentes, digamos, ámbitos, tanto formativos como profesionales. Pero les quiero hablar un poco de nuestra experiencia en educación en El Salvador, en México, en Guatemala y en Nicaragua. El aspecto lúdico e interactivo de la clase facilita el proceso de aprendizaje, se vuelve duradero y significativo. A través de una investigación que hicimos el año pasado, pudimos comprobar que la retención de conocimientos aumentaba hasta un 26% en estudiantes que habían visto las clases con realidad virtual versus estudiantes que habían visto la clase de manera tradicional. Los estudiantes beneficiados demuestran mayor interés en la clase y hay mucha más participación. Además ocurre algo de que cuando yo tengo el lente puesto no tengo la pena a lo mejor de ver todo mi salón de clase y a mis compañeros y me siento más tranquilo para hablar. La experiencia inmersiva propicia un ambiente seguro para equivocarse y un espacio de confort para el estudiante. Y por último, cuando el docente conoce la herramienta, puede adaptar casi cualquier clase y temática de forma simple y sencilla. Hay herramientas que tienen contenido educativo, probablemente sea digamos, de pensums de Estados Unidos o de Inglaterra o de España, pero que con adecuaciones te dan las herramientas para que tú puedas adaptar ese pensum educativo al del país en el que te encuentres
y poder, como docente, utilizar esta herramienta para poder dar tu clase. Raúl pregunta, ¿qué tipo de formación necesitan los docentes para poder crear o adaptar contenidos educativos en realidad virtual? Gracias por tu pregunta, Raúl. Bueno, nosotros hacemos un entrenamiento de 16 horas con un certificado de cumplimiento, utilizando una herramienta que ya tiene el contenido, y lo que tenemos es que organizarla y crear nuestra, digamos, nuestra secuencia didáctica o nuestra guía didáctica para dar la clase. Ahora, para usar, por ejemplo, una herramienta muy conocida que se llama CoSpaces, que te permite de manera sencilla realizar proyectos STEAM o llevar a cabo tus propios escenarios para compartirlos con tu clase, hacemos también un entrenamiento de 20 horas enfocado únicamente en el manejo de esa herramienta. Gladys, por otro lado, Gladys Gómez, saludos, pregunta, ¿la realidad virtual desde el aspecto educativo con niños y niñas, desde qué edad lo pueden utilizar? A partir de los 6 años ya podemos tener, es decir, todavía en etapa preescolar, en kinder y preparatoria, ya podemos empezar a tener un acercamiento a la realidad virtual. Porque, ¿qué es importante destacar aquí? Cuando damos una hora clase en realidad virtual, no vamos a tener a los estudiantes una hora o 40 minutos que dura la hora clase con los lentes puestos. La realidad virtual nos va a permitir llevarlos y que conozcan algo que nos interesa a nosotros, que conozcan, pero luego de eso, ellos van a, digamos, a quitarse el lente y a generar una discusión o a recibir un contenido sobre el contenido que vieron. Entonces, de una hora clase, a lo mejor son 10 o 15 minutos que el estudiante está expuesto a la realidad virtual, por lo tanto, lo puede hacer desde pequeño. Por acá nos hacen una pregunta interesante, un poco más técnica, aparte sobre aplicaciones para desarrollar en realidad virtual. Pues para empezar, pones el ejemplo de Unity. Unity es una herramienta muy buena, igual que hay una que se llama Unreal Engine, que son motores para desarrollo de actividades en 3D bastante completas, digamos, ya de carácter muy profesional a nivel de gráficas. Sin embargo, herramientas como CoSpaces nos permiten, en especial en el sector educativo, hacerlo de manera sencilla, ya que tiene lenguaje de programación básico, es fácil de utilizar para que los estudiantes puedan desarrollar sus propios proyectos y es compatible para cargarlo con los lentes de realidad virtual sin tener un equipo técnico muy grande detrás de eso, como ocurre con Unity y Unreal Engine. Ok, quiero continuar un poco con la presentación. Por favor, sigan haciendo sus preguntas y con gusto conversamos al respecto. ¿Cuál es la clave para una implementación exitosa? Y esto es creo que lo más importante que yo puedo compartir con ustedes hoy. Hace rato les comentaba de los programas de One Laptop per Child, y la verdad es que en muchos de los países que se ha aplicado, se le da al estudiante, toma, aquí tienes una computadora para que la puedas utilizar. Pero si eso no viene con el entrenamiento adecuado para enseñarles a usar esa computadora, no sirve de nada o el impacto que causa no es el mismo. ¿Por qué? Porque la tecnología es un medio, no es un fin. Mi fin es aprender, conocer más, tener acceso a información. Si me das la tecnología, pero no sé cómo utilizarla, el fin no se cumple y por lo tanto, pues, queda, digamos, sin efecto. Entonces nosotros creemos mucho en el uso guiado de la tecnología y aquí les explico un poco cómo funciona para nosotros el uso guiado de la tecnología. Lo primero, bueno, es suministrar y configurar los equipos. Lo segundo es suministrar las licencias que van relacionadas a esos equipos para poder utilizar las plataformas. Luego viene un entrenamiento a docentes y a personal de la institución. Esto se los comentaba hace un par de minutos.
Para nosotros es importante que los docentes sepan utilizar la herramienta, porque para que un proyecto tenga continuidad no puede depender de nosotros como empresa. La idea es que sea autosustentable y sostenible en el tiempo dentro de la institución. Por lo general también escogemos un par de promotores de la tecnología que les guste mucho el tema para que ellos, digamos, puedan ser replicadores del mensaje, puedan formarse, se les pueda dedicar especial atención a estas personas y así la institución tenga la capacidad instalada si en un futuro necesitan entrenar nuevo personal. Luego viene la adaptación curricular según el programa nacional. Para que esto tenga efecto, definitivamente tiene que cumplir con los indicadores de logro de la currícula nacional del país en el que nos encontremos. Entonces viene todo un tema de adaptación curricular. Digamos que, por ejemplo, vamos a hablar de la contaminación ambiental. Hay contenido ya desarrollado, tenemos que buscar los indicadores de logro y crear esa guía didáctica que les comenté que nos diga cómo con estos indicadores de logro y con estos contenidos yo puedo dar una clase exitosa. Luego viene una de las etapas más importantes y que yo creo que ha sido clave para lograr la implementación exitosa de los programas en los que hemos tenido la oportunidad de participar en conjunto con otras asociaciones, como en este caso Fusalmo, es el acompañamiento. Imagínense que ustedes tienen un teléfono y yo les cambio a un teléfono de otro sistema operativo de una vez. Hoy les quito su teléfono que han estado utilizando y les cambio de sistema operativo. Y no les explico. Ustedes van a empezar a utilizar su teléfono, se van a frustrar porque no saben cómo utilizarlo, por más que yo les haya dado un entrenamiento, pero en lo que la frustración sea reiterativa, ustedes van a engavetar, a guardar ese teléfono y van a pedir que les devuelva su teléfono anterior. Lo mismo pasa con la tecnología. Yo puedo entrenar digamos, como grupo, como empresa, a los docentes de una institución. Pero la verdad es que si yo los entreno y los dejo solos, siempre al principio hay nervios, hay dudas, hay desconfianza. Y si este problema sucede, los docentes se van a frustrar, van a guardar la tecnología y no va a tener sostenibilidad en el tiempo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Es básicamente un programa de empoderamiento, me gusta llamarlo. Nosotros acompañamos al docente en sus primeras clases, es decir, entrenamos a los docentes, luego cuando los docentes empiezan a dar sus clases, nosotros asistimos, no a darle la clase por el docente, ese es su escenario para que él tenga digamos, el protagonismo. Pero nosotros tenemos a una persona que se sienta en la última mesa del salón. ¿Y qué sucede con esto? Que el docente, cuando tiene un problema, sabe que tiene un experto atrás que lo puede ayudar. Y la verdad es que, por experiencia comprobada, no necesariamente vuelve el docente o sea, no se voltea hacia ese colaborador, sino que nada más tenerlo ahí le da la confianza para él pensar en cuál es la solución. Para que tengan una idea, nosotros hemos acompañado en proyectos, por ejemplo, por 3 meses o por 6 meses. Y en muchos casos, a partir del segundo mes, ya el docente te dice, no es necesario que vengas, ya lo tengo controlado. Lo que pasa es que es necesario generar la confianza para poder llevar a cabo ese proyecto con éxito. Y por último, el uso guiado de la tecnología también viene con soporte, servicio técnico, garantía, es decir, tener un equipo confiable en el que tú puedas apoyarte para cualquier duda, para investigar, incluso para proponer cosas nuevas. Mira, se me está ocurriendo hacer esto con los lentes. ¿Cómo podemos llevarlo a cabo en conjunto y tratar de identificar cuál es la manera de sacar el mayor provecho de la herramienta? Quiero, para ya como mensaje de cierre, mostrarles un pequeño video. Su duración es de 2 minutos y medio, si no me equivoco. Este video explica la experiencia espectacular que tuvimos la oportunidad de desarrollar en conjunto con nuestros grandes aliados de Fusalmo, implementando el primer hub de realidad virtual en su sede de Soyapango.
Ya hoy día también en San Miguel hay realidad virtual a la mano de los estudiantes y participantes de los diferentes programas de Fusalmo. Quiero que lo vean, esto ya es una realidad, es parte de El Salvador, y aprovechar además de agradecer a Fusalmo que nos dio la oportunidad de llevar a cabo juntos este proyecto. Entonces les voy a mostrar este video, nos quedan todavía algunos minutos, entonces después del video, si todavía queda alguna pregunta, con mucho gusto podemos conversar y responderlas. Déjenme solo verificar, el audio está encendido, voy con el video. Desde hace años, la educación pública enfrenta un gran desafío: disminuir las brechas tecnológicas en los sectores más vulnerables. En VR Latam y Fusalmo, somos pioneros en la creación de VR Hub, que atiende a centenares de estudiantes de sectores vulnerables en el centro de Soyapango. ¿Cómo lo hacemos? Seleccionamos a las escuelas beneficiarias. Entrenamos a docentes y los certificamos en preparación de clases en realidad virtual. Adaptamos el currículo educativo, seleccionando contenidos y creando una secuencia didáctica fácil de impartir por cualquier docente. Estamos realizando un estudio de impacto que permite validar que la realidad virtual es la herramienta por excelencia para mejorar la retención de conocimiento. Hemos logrado brindar una experiencia educativa y tecnológica a cientos de niños de bajos recursos, estableciendo marcos de referencia que los motivan a conocer más allá de su colonia. Yo nunca he vivido esta experiencia y está muy bonita. Sí, me gustó bastante. Muy divertido y muy entretenido. Divertida. Que pudimos explorar ciertos mundos que quizás nosotros no podemos explorar. Fue genial porque fue una manera de recibir las clases muy diferente. Sí, muy chido. Es momento de apalancarse en la revolución tecnológica y en el metaverso, disminuir las brechas en las escuelas más pobres y brindar oportunidades de primera que permita a los estudiantes superar la pobreza y progresar económicamente. Es momento de incluir el metaverso a los sistemas educativos tradicionales. Ok, permítanme un segundo. Ok, pues discúlpeme que quité la presentación. Igual quiero dejarles solo la imagen de cierre, pero aprovechar para responder cualquier pregunta. Este es el proyecto que llevamos con Fusalmo durante el año 2023 y bueno, seguimos trabajando juntos en pro de la educación. Roberto Lizano por acá me pregunta, antes de cerrar, quisiera tener estos lentes de realidad virtual para estudiar. ¿Qué otro equipo se requiere? Bueno, Roberto, hay muchas, digamos, hay varias soluciones en el mercado. Depende del tipo de trabajo o de estudio que estás realizando. Digamos, tenemos lentes como los Oculus MetaQuest, que ellos funcionan como un teléfono. Tienes que adquirir el lente y tienen una biblioteca de aplicaciones donde vas a encontrar muchas gratuitas y muchas también de aprendizaje. En nuestro caso, nosotros utilizamos en el hub de realidad virtual una tecnología llamada ClassVR. Es específica para el aula de clases, es decir, a nivel de escolaridad, y es el lente con una licencia anual que te da acceso a todo el contenido que puedes, digamos, acceder de la currícula nacional de otros países. Además, algo muy interesante es que tienen una herramienta colaborativa donde docentes de todo el planeta que usan ClassVR pueden diseñar su propia clase. Por ejemplo, nosotros aquí podemos hacer una clase, como les decía, sobre la contaminación ambiental. La cargamos al portal de la comunidad. Avantis, que es la casa matriz dueña de la tecnología, se encarga de constatar que sea contenido educativo y lo comparte para que un profesor de Nueva Zelanda pueda usar nuestra clase. Entonces, esas son, por mencionarte, algunas de las alternativas. Zoraida, muchísimas gracias por tu comentario. Y sí,
creo que es un trabajo muy bonito, es noble y que podemos seguir. Todavía hay mucha oportunidad de crecimiento, no solo en El Salvador, sino en la región. Y que bueno, que depende un poco de todos los actores que hacemos vida en la sociedad, instituciones como Fusalmo, unidades educativas, la empresa privada, que esto pueda ser una realidad cada vez más grande y que beneficie a mayor cantidad de jóvenes para lograr realmente un impacto duradero en el cambio y asegurar que nuestra generación de relevo tiene todas esas competencias desarrolladas que necesitan para ser exitosos y lograr su éxito laboral y también, bueno, el progreso económico para ellos y sus familias. Aquí tengo otra pregunta que me hace Raúl Valdivieso. ¿Cómo ven la evolución de la realidad virtual en la educación en los próximos 5 o 10 años? Raúl, yo creo que definitivamente va a seguir evolucionando. El metaverso cada vez es algo más real. Si me preguntas a mí y siendo una proyección, mi opinión personal es que cada vez va a suceder más la virtualidad en todos los entornos. Es decir, las barreras geográficas van a dejar de ser un problema, van a dejar de ser, en especial en los ambientes educativos y laborales, y creo que cada vez más seguido vamos a poder tener invitados, por ejemplo, en un salón de clases, es decir, bueno, imagínense como uno ve en las películas que está el día del empleo, entonces, bueno, va un bombero, va un policía, ya eso no va a ser tan difícil de coordinar, sino que en el metaverso vamos a poder reunirnos todos y además creo que vamos a estar preparados para cualquier eventualidad de carácter mayor que suceda en el mundo, como lo que nos sucedió en el 2020. Creo que también viene algo importante en la industria del entretenimiento. Para que ustedes tengan una idea, un ejemplo que les pongo, soy fiel fanático del fútbol. Ya en Estados Unidos se está implementando en el fútbol y en otros deportes que hayan cámaras de 360 grados alrededor de la cancha. Entonces, por ejemplo, ir a un partido del FAS contra la Alianza, que cuesta dinero, que implica tiempo, etcétera, 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 y además conseguir un puesto en primera fila, que evidentemente son limitados, pues el entretenimiento también va a tener una industria que nos va a permitir ir a conciertos, ir a eventos deportivos desde la comodidad de nuestra casa y vivirlo en primera fila con un costo mucho más bajo, pero con la misma calidad de la imagen y recreando el ambiente de estar dentro de esos espacios. Por el momento creo que no tenemos más preguntas, así que bueno, muchísimas gracias a todos por su atención. Un placer estar hoy. Eduardo, muchas gracias, de verdad qué ponencia tan importante la que ha compartido con nosotros en esta mañana, y también agradecemos a todos los que están participando también con cada uno de nosotros. Qué interesante cómo esta herramienta emergente, ¿verdad?, la podemos utilizar en los diferentes procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes, y también la importancia de cómo la tecnología va avanzando. Y nosotros como Fusalmo el compromiso de estar actualizándonos constantemente y poder estar a la vanguardia con el apoyo de ustedes. Así que agradecerle, Eduardo, de verdad infinitamente por toda la información valiosa que nos ha regalado en esta mañana, y pues esperamos también poder contar con usted en próximas ponencias y siempre, ¿verdad?, teniéndonos actualizados con esta tecnología. Pero también nosotros, Eduardo, como Fusalmo, le vamos a hacer la entrega oficial del diploma por su participación, por tener activo a todo nuestro público y poder estar también esta mañana compartiendo con nosotros. Y el diploma reza de la siguiente manera: Fusalmo Virtual Party otorga el presente diploma a Eduardo Bastidas por contribuir en la ponencia Realidad Virtual aplicada a la educación. Firma Padre Pierre Vitelli, presidente de Fusalmo, y licenciado Nelson Cruz, director ejecutivo de Fusalmo. Así que reiteramos nuevamente, Eduardo, nuestro agradecimiento por su participación. Reinaldo, ¿qué palabras tienes también para Eduardo con esta ponencia que hemos tenido esta mañana? Bueno, agradecemos nuevamente tu participación, Eduardo. Realmente ha sido una experiencia súper enriquecedora esta ponencia. Creemos realmente como Fusalmo que la realidad virtual ha venido para quedarse, ¿verdad?
para innovar en cada uno de los procesos y como tú decías, las fronteras pues se han quitado, se han acortado, ¿verdad? Porque gracias a la realidad virtual podemos sentirnos también cerca, ¿verdad? Ya que es un proceso totalmente inmersivo, ¿verdad? Así que gracias, Eduardo, por estar compartiendo y como, bueno, parte de nuestro eslogan, ¿verdad? Juntos transformando sueños. Gracias por transformar desde desde tu lado, ¿verdad? Con esta ponencia y ser parte de esta fiesta que es la Fusalmo Virtual Party.